Bendiciones, espero se encuentren muy bien. Y tenemos nada más y nada menos que a nuestro hermano Gonzalo Bo. El día de hoy nos acompaña. Espero se encuentren muy bien, hermanos. Tenemos cuenta en otra transmisión aquí en Vamos a Él. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de algo muy importante. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enojado y ha perdido los estribos y ha dicho algo que no quiso decir, pero que en realidad sí lo dijo y sí lo quería decir? Pues es lo que pasa cuando uno se enoja. Muchas veces en la ira, en el enojo, en el desasosiego cometemos errores, decimos cosas, hacemos arrebato, tomamos las propias decisiones cuando uno está enojado. Y vamos a hablar acerca de esto de manera breve para poder saber cómo puedo yo entonces controlar o dominar ya sea el enojo, el coraje o la ira. Y vamos a ver un poco acerca de cada una de estas. ¿Qué les parece? Pues vamos a darle. ¿Qué les parece, Gonzalo? Ahora sí, échanos, danos con todo. Creo que un tema importante sobre el enojo es, primero, saber identificar qué te está causando esa problemática. Deberíamos empezar a partir por ahí, porque al saber identificar la causa es más fácil que tú puedas trabajar sobre eso. Aparte que como creyentes en el Mesías Yeshua somos llamados a tener un dominio propio, un control propio de nuestras emociones. Son de esas reacciones que generalmente son bastante comunes y bastante cotidianas: el enojo, la ira. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra? Enójense, pero no se iren, no sea que se ponga el sol en vuestras cabezas. Entonces es importante saber identificar primero qué te está causando ese problema, ¿verdad? Y ahí, pues bueno, nuestro hermano Ray va a compartir algunos consejos sobre el enojo. Pues sí, bueno, no tanto el enojo, sino qué lo engloba todo esto. Bueno, si bien identificar entonces qué es lo que me irrita, qué es lo que hace que me moleste, porque recordemos, hay una frase que dice: nadie me hace enojar, yo solo me enojo. Esta es la temática. Cuando tomamos tema de conciencia y responsabilidad y en verdad comenzamos a actuar con liderazgo, que el Padre nos ha llamado a esto, a ser gente santa y gente digna, o sea, que camine en esa dignidad, en esa santidad, sí, es cuando nosotros podemos entonces irradiar eso de nuestras vidas. Y una de las primeras causas que va a hacer en nuestra vida cuando vamos caminando con el Señor es esto: quitar el enojo de nuestra vida. Porque voy a decir una cosa, puede ser normal que te enfades, puede ser normal que te molestes por algo que obviamente no te gusta, pero ya cuando estamos hablando de que te enojas, y que ya es seguido, y que porque llegó tarde, y el camión porque no pasa más temprano, y cosas así, ya estamos hablando de que estamos sembrando raíces de amargura. Ya por cualquier cosa te enojas, pero en realidad ahí hay una ira, hay un coraje. Y muchas personas nos podrán decir: no, pues es que el Señor sí se enojó. Es más, Yeshua le golpeó las mesas, y ahí se enojó con la gente, sí, pero aquí estamos viendo que había un celo santo, y no es lo mismo que lo que nosotros expresamos por no tener un dominio propio. Repito, dominio, no demonio propio, nada de eso. Sí, creo que a veces uno puede justificar los motivos de ese tipo de emociones, ¿verdad? Porque a veces puedes tener un enojo por alguna situación, pero quizá puede ser por una situación de injusticia en la que tú puedes justificar ese enojo, que puedes decir: tengo la razón de estar enojado. Ahora, ¿qué pasa si tú te elevas un poco más y aunque tengas la razón o el motivo por el estar enojado, qué pasa si tú dejas de lado ese derecho? Aun cuando tengas los motivos correctos por el estar enojado y decir: tengo con qué justificar el por qué estoy enojado, ¿qué pasa si tú dejas de lado ese derecho? Y creo que es a lo que estamos llamados a hacer, incluso como seguidores en el Mesías: elevar nuestra mentalidad a la mentalidad del reino. ¿Por qué? Porque es un principio básico, ¿cierto? El perdonar. Sí, la justicia, recordemos que es algo que nos debe caracterizar como creyentes en el Señor. ¿Por qué? Porque la justicia lo va a englobar la integridad. Estamos hablando que estamos compuestos de verdad, de dignidad, de valores.
sobre todo cuando tenemos una convicción, aunque tengamos mucha emoción, la convicción es la que prevalece. El tema es de que muchas veces no vemos, por ejemplo, temas como relacionados un poco más a la codicia de que, ay, mira, no lo ajusto, pero me lo compro, no lo necesito, pero me lo llevo, y cosas así de esa índole, ¿no? Y somos dominados por una emoción, por algo que nos mueve. Pues el enojo es una emoción, algo que surge en el momento, pero ya cuando se prolonga de mucho tiempo, entonces ya se hace un sentimiento, y eso es ya una raíz de amargura, que es lo que debemos de evitar cada uno de nosotros. Así que es cierto, hay ciudades en la antigüedad que eran muy grandes, muy fuertes, y sobre todo se varían por las murallas que tenían, ¿cierto, Gonzalo? Sí. Que entre más grandes y más fortalecidas se veían, ¿no? Pues esa ciudad es impenetrable por los muros. Pero ¿qué pasa cuando esos muros se caen? Pues está frágil, está débil, y así somos nosotros cuando nos enojamos. Esos muros se caen. Y bueno, el Padre hizo un milagro cuando entró al pueblo, ahí lo hizo entrar a Jericó, cayeron las murallas, pero también puede hacer un milagro para edificarnos a nosotros. Es decir, por ejemplo, hay un proverbio que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la insensata la derriba con sus manos. Estamos hablando que construir y edificar son muy diferentes. Mucho más difícil va a ser querer construir que destruir. Eso es lo más fácil. El enojo y el echarle la culpa a los demás, en vez de tomar mi responsabilidad, siempre va a ser lo más fácil. Pero cuando empezamos a caminar en conciencia, aunque tenga la razón, no porque tenga la razón, voy a querer actuar de tal o cual manera, sino de una manera más justa y más santa. Creo que dijiste algo bien importante, y es el caminar. Porque el día a día nosotros caminamos siguiendo los mandamientos, siguiendo los mitzvot. Y en eso recuerdo unos estudios que hemos visto hace poco, que dice el Eterno al pueblo, sean Kadosh, porque yo soy Kadosh, sean santos, porque yo soy santo. Entonces nosotros estamos llamados a seguir el carácter del Mesías Yeshua. ¿Cuál es ese carácter? Un carácter donde nosotros seguimos una mentalidad de reino, y entre ese carácter está el perdonar, está el dominio propio, pero sobre todo lo más importante, que somos llamados a apartarnos de lo que generalmente vemos en la sociedad. ¿Y cuáles son las respuestas más comunes a todo enojo? Pues son las contiendas, las peleas, las reacciones. Entonces nosotros también estamos llamados a ser apartados de ese tipo de una distinción. Una distinción, exactamente. Hay un texto, es un video corto acerca de esto, pero ahorita lo vamos a aterrizar en esto que estamos hablando, que dice que Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero vemos que en hebreo no nos está diciendo así tal cual, sino nos dice que Dios es de narices anchas, de narices amplias. Y eso nos da a entender que no es que nos enoje, y tampoco nos prohíbe que nos enojemos, sino que nosotros como Él tengamos un dominio, aprendamos a tener un control. Y sí puede llegar a un tope, pero dice que, ok, airaos, pero no pequéis. No porque estés enojado es una justificación para hacer tal o cual cosa. De la misma manera que Dios contiene, y es que en este mundo hay violencia, en este mundo hay robo, hay inmoralidad de mucha índole, hay tanta cosa, y sin embargo el Padre tiene esa paciencia y esa misericordia. Entonces Él nos llama también a practicar eso mismo, y también a ampliar nuestras narices, porque cuando uno se enoja, cuenta hasta 10 o cuenta hasta 1000, pero hay que contar lo que sea necesario para poder estar tranquilos, y entonces no reaccionar, sino más bien pensar y analizar, que ese es otro punto muy importante. Primero puedo identificar qué me hace enojar, en qué momentos, cómo, qué me irrita. Puedo preguntarme de dónde viene el enojo, o sea, ¿es con la persona? ¿Es la primera vez? ¿O qué es lo que estoy cargando? Y hacerme una introspección. Sí. Segundo, pienso y analizo entonces, ¿lo que hice fue correcto? ¿Fue lo prudente? Porque muchas veces el enojo nos lleva a romper relaciones, a dañar a la gente, nos lleva a una relación pues más difícil con ellos, y también nos separamos de Dios. ¿Por qué? Porque también esto es una piedra que nos lleva al pecado, o sea, una piedra de tropiezo para nuestras vidas, y no nos damos cuenta. Sí, pues creo que acabas de hacer un estudio hace poco, acabas de subir un video
hablando sobre ese tema de cómo es que el Eterno tiene las narices Sí, amplias. sí, correcto. Entonces pueden checar ese estudio a más profundidad en la página de YouTube y la página de Facebook. Vamos a él. Correcto. Entonces, para que le den continuidad ahí al estudio. Y para concluir y para ir finalizando, creo que dijiste algo bien importante, y eso es que somos llamados a replicar ese carácter de reino por parte del Eterno. Entonces eso nos da una perspectiva completamente diferente de cómo es que nosotros debemos actuar, no conforme al mundo, no conforme a la sociedad, sino conforme a la palabra. Y ahí está la clave: hacer la palabra, hacerla acciones o hechos en nuestro día a día. Correcto. Yo creo que podemos cerrar con esta pregunta. La siguiente vez que te enojes, o me enoje, o tú, Gonzalo, que parece que no, pero también te has de enojar, ¿no? Sí, también puede pasar. Sí, también. Nos podemos preguntar esto, o sea, a ver, ¿acaso la ira del hombre puede obrar como la justicia de Dios? Que ese es otro texto muy importante. O sea, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque se volca a la impiedad, se volca a la falta de empatía, a la ira, a la violencia, a todo ese tipo de cuestiones, a dar rienda suelta a la carne. Sin embargo, el Padre nos llama a que un espíritu superior como el que tenía Daniel, por ejemplo, que ante las demás personas destacaba del espíritu que él tenía. ¿Por qué? Porque era el que lo impregnaba y lo empujaba. Y dice Pablo, por ejemplo, que ahora no vas a ir a donde tú quieras ni vas a hacer lo que tú quieras, sino va a ser otro el que te ciña y te va a llevar a lugares donde no vas a querer ir, y te va a hacer cosas donde pues tú no las quieres hacer, pero es lo que el Padre o el Espíritu te va a llevar pues a hacer, la voluntad de Dios. Y muchas veces puede ser incómodo, pero también todo esto es para desarrollarnos. Problemas y circunstancias va a haber siempre, pero como yo las tomo, ya no puedo enojarme por ello, porque pues vamos a tenerlas siempre, ni modo de enojarme toda la vida, pues como que no. Exactamente, como que estar enojados todo el tiempo no tiene mucho sentido. Entonces les dejamos esa pregunta para que reflexionen, una pregunta bastante interesante. Y sí, justamente para finalizar, somos llamados a vivir una situación parecida a la de Pedro, que al final nosotros ya no vamos a ir por nuestros propios caminos, sino conforme a la voluntad del Eterno. Amén. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos aquí, darnos unos tips. Y bueno, también no olviden de seguir a mi hermano Gonzalo con Shema Quinto, también la página que tiene en Facebook y en YouTube.